Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano, sí, no hay un no puedo aquí. Cada historia es un abrazo que empieza en ti. Toma mi mano, que aquí estamos para ti. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariangi Silveira. Bienvenidos a un programa más de Toma mi mano. Hoy estamos en otra locación, se les va a hacer raro verme por acá. Estamos en las instalaciones de Educación Especial Más, específicamente en nuestra sala sensorial, que estamos encantados de mostrarles. Y bueno, el día de hoy vamos a seguir platicando sobre esta serie de programas en los cuales hemos venido hablando de crianza, de límites, de emociones. Y es que hoy tenemos un temazo que se llama: al momento de poner límites, ¿quién necesita calmarse primero? ¿El niño o el adulto? Yo sé que ustedes ya tienen su respuesta muy clara en sus mentes, pero vamos a desglosarlo un poquito porque ahí llegamos a otra pregunta que siempre me hacen los papás. Ajá, sí, Mariangi, está buenísimo, yo me tengo que calmar primero, respirar profundo, contener mis emociones, pero ¿cómo? Y las que somos mamás sabemos que en los momentos reales, cuando las preguntas llegan, cuando la conducta se exacerba, cuando la actitud está en el momento de ebullición, a nosotros también nos empieza a hervir algo por dentro. Y aunque seamos los adultos responsables y dueños de nuestras emociones, también se nos sale uno que otro berrinchillo por ahí. Entonces vamos a platicar qué onda con la autorregulación al momento de poner los límites. Y es que seguramente te ha pasado, seguramente lo has vivido. Le dices a tu hijo: apaga la televisión. Se lo dices una vez. Vuelves a caminar, regresas y ¿qué crees? No apagó la televisión. Le vuelves a repetir la instrucción: por favor, apaga la televisión. Regresas, la vuelve a ignorar. Empiezas a hablar más fuerte. Tu carita empieza a cambiar. Después aumentas el tono de tu voz y al final terminas diciendo algo que jamás imaginaste que ibas a decir. ¿Y qué crees? Que así como nos pasa con los niños, tu conducta se refuerza, porque es hasta que elevas la voz que tus niños se cuadran, obedecen y la tele está apagada. ¿Cuál es el mensaje? ¿Y qué decimos después? Solo a gritos me obedeces, solo con gritos me entiendes. Y no, esto no es real, pero sí es un loop infinito, un ciclo en el cual nos enredamos, en el que nuestros niños aprenden, claro, puedo no apagar la televisión hasta que mi mamá o mi papá griten y en ese momento sí tengo que obedecer porque esa sí es la final. Y después de eso vienen pérdidas de privilegios, pérdidas de consecuencias o alguna otra cosa. ¿Se dan cuenta cómo el reforzamiento es bipartita? De todas maneras estamos inmersos en ese ciclo sin fin. Ahora, después de los gritos, después de levantar la voz, después de dar un manotazo en la mesa, después de llegar y apagarles la tele, ¿qué llega? Este sentimiento de culpa. Ya dormiditos, cuando los vemos tan angelicales que no rompen un plato, viene a nosotros ese sentimiento de culpa y decir: chispas, ¿por qué reaccioné así? Y hoy valdría la pena hacernos una pregunta diferente. ¿Cómo autorregularme? ¿Cómo calmarme antes de llegar a ese punto? Y creo que ya todos llegamos a la respuesta. ¿Quién se tiene que calmar primero, el niño o el adulto? Nosotros, señoras y señores, nosotros nos tenemos que regular primero. Y entiéndase mamá, papá, abuelos, tíos, pero también entiéndanse terapeutas, maestros, acompañantes, que estamos a cargo de la gestión emocional de aquellos que la requieren. Antes de enseñar a nuestros hijos a regular sus emociones, tenemos que recordar que nosotros somos sus principales modelos, que somos nosotros a partir de los cuales ellos van a aprender cómo reaccionar. Yo ahora, con todo esto del mundial, para quien no nos está viendo en vivo, estamos en 2026, al calor de la Copa del Mundo que se celebró aquí en México. ¡Qué barbaridad! O sea, cada vez que veo cómo reaccionan papás, mamás, adultos ante la frustración de que la selección que no es de nuestro equipo metió un gol, cada vez que veo noticias en las cuales
hombres destruyeron pantallas porque no ganó la selección mexicana, cada vez que veo cómo le reclamamos al árbitro y de pronto hasta palabras groseras o hasta con su mamá arremetemos, me pongo a reflexionar qué es lo que estamos haciendo como papás y mamás y si verdaderamente estamos siendo el modelo o el ejemplo que ellos necesitan para en el momento que ellos estén en una situación similar poder reaccionar de tal o cual forma. Ahora, es importante saber que toda persona que que necesite nuestro apoyo o nuestra corregulación emocional es porque su corteza prefrontal aún necesita esta guía. Y ojo, no estoy hablando de edad, no estoy hablando de diagnóstico, pero hay ocasiones en que a lo largo de la vida se requiere este acompañamiento. Y bueno, de nuevo hacemos una pausa. ¿Cuántos de nosotros necesitamos este tipo de espacios para tomar un respiro y decir, ¿cómo me puedo regular al momento de poner límites? Y es que el cerebro de nuestros chicos no reacciona o no toma el control desde la parte más racional. Al contrario, el razonamiento en estos momentos donde la emoción se exacerba, digamos que se pone en stand-by y entonces pasa a segundo plano y lo que reacciona es nuestro sistema, no me quiero poner muy técnica, pero es nuestro instinto. ¿Qué sucede al momento en el que yo quiero conseguir algo? Sucede exactamente lo mismo que un conejito o que un depredador cuando va a su presa. Pensemos que un conejito es depredador de algún insecto o alguna ave es depredadora de algún insecto en este momento. ¿Qué quiero? Alimentarme a toda costa. No importa lo que tenga que hacer, pero mi supervivencia me dice que tengo que alimentarme. Y lo mismo pasa con nuestros chicos, y no es la alimentación, pero es de pronto su necesidad de ocio y de esparcimiento. Esto no quiere decir que la elijan adecuadamente. Puede ser estar viendo la televisión, pero también puede ser estar jugando con los bloques, pero también puede ser estar saltando en un tumbling, pero también puede ser estarse colgando de alguna changuera o de algún columpio sensorial, o también puede ser estar brincando en el sillón. Acuérdense que la semana pasada vimos que realmente no es que no quieran regularse, es que a veces esta conducta obedece a otra necesidad o no tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, si no vieron ese programa, véanlo, pónganse un post-it en algún lado para que lo vean. Es un programa buenísimo que también está cargado de mucha información. Y entonces, lo mismo que nos ocurre a nosotros cuando gritamos, les ocurre a ellos. Estamos reaccionando desde nuestro sistema límbico. Estamos reaccionando desde nuestras emociones. Y esto no quiere decir que seamos malos padres, pero tampoco quiere decir que ellos sean malos chicos y que no nos quieran obedecer o que sean manipuladores o que nos estén tomando la medida. Somos seres humanos emocionales y la autorregulación no significa no enojarse, significa enojarse con responsabilidad y significa tomar buenas decisiones de qué hacemos con ese enojo. Vamos de una vez a nuestra pregunta de la audiencia y es que nuestra primera pregunta está buenísima. Cuando mi hijo hace un berrinche en público, y ojo, bueno, ahorita, cuando mi hijo hace un berrinche en público, siento que todos me están juzgando. Termino gritándole más por la vergüenza que por lo que hizo. ¿Cómo manejar esto? Le iba a cambiar un poco, pero quise leer textual la pregunta. Y es que no necesariamente estamos hablando de berrinches. También puede ser una desregulación sensorial o una crisis conductual. Y qué barbaridad, las miradas se sienten como agujitas, como si nos aventaran un millar de agujitas que nos pican en el cuerpo y de verdad, se sienten. O sea, a pesar de que nos estén viendo atrás o desde lejos, físicamente se sienten y te sientes chiquitito y te sientes enjuiciado y te sientes mal padre y sientes que no estás siendo el modelo de Instagram de mamá o papá que sigues, se siente feo. Y más cuando las crisis son aparatosas. ¿A qué me refiero? Cuando son desbordes sensoriales o desbordes emocionales que terminan en rabietas o en el piso, en autoagresiones, en agresiones físicas, en gritos, en llantos y adivinen qué, esto se exacerba conforme avanza la edad. Es decir, la sociedad medianamente tiene considerado que un niño pueda hacer un berrinche y es socialmente aceptado, aunque no mucho. Pero cuando es un adolescente o un adulto,
en este caso, con algún diagnóstico, con alguna discapacidad o con alguna neurodivergencia, las miradas se exacerban y decimos, Dios santo, ¿qué es lo que está pasando y por qué? Y lo está maltratando la familia o se lo quieren llevar o no es su mamá o no es su papá o lo están tratando de secuestrar. Y esto se los digo porque me ha pasado. Me ha pasado con alumnos, me ha pasado en centros comerciales, me ha pasado con familias que vienen y nos cuentan, tuvimos una crisis sensorial en la calle y llegó la policía y me hicieron identificarme y sentí horrible y lloré por días. Es muy fuerte. Entonces, la respuesta, lo primero es reconocerlo. Y lo primero es saber que nosotros también somos seres humanos y que no somos robots y que no podemos reaccionar como tal vez reaccionaría ChatGPT desde la más grande ecuanimidad. Somos seres humanos y muchas veces no reaccionamos desde el comportamiento auténtico y en el momento de nuestro hijo. Muchas veces reaccionamos desde la carga emocional que traemos. Muchas veces reaccionamos desde el estrés laboral. Muchas veces reaccionamos desde un duelo que no fue elaborado. Muchas veces reaccionamos al coraje que nos da la mirada de los demás. Muchas veces reaccionamos desde esa niña pequeña, a lo mejor, que educaban con una bofetada o con un zape, porque a muchos de nosotros nos tocó esa época. Afortunadamente a mí no, pero muchos en esa época sí era con una nalgada a tiempo y los niños se educan, o un zape o en las manos. Entonces muchas veces se nos sale eso y la toma de decisiones se ve opacada por todos estos sentimientos y por las miradas de la gente y por los opinólogos que no faltan. Yo ya le hubiera dado una nalgada, ¿qué le hace? ¿Por qué no lo respeta? ¿Por qué no lo educa? Mire hasta dónde ha llegado. Opiniones y comentarios que ni fueron solicitados ni tienen todo el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, creo que primer punto y primera respuesta sería respira, ponte un límite y localiza esta cuestión. A mí, ¿qué me funciona y yo qué sugiero? Autoinstrucciones. Estamos en un lugar público, la gente me está mirando, eso me incomoda. A partir de esta autoinstrucción, entonces sí, puedes recuperar tu centro y tomar decisiones. ¿Qué hago? Le aviso a toda la comunidad que mi hijo es autista y por eso tiene un desborde emocional. ¿Qué hago? Me pongo encima una capa de invisibilidad y me dedico a mi chamaco o a mi chamaca. Para los que nos ven desde otras partes del mundo, chamaco, chamaca es niño, aquí en México, niño o niña, porque me ha pasado que me preguntan, ¿qué es eso, Miss Angie? Porque luego me aviento mis chascarrillos. Pero entonces, ¿qué es eso? ¿Hacia dónde voy? ¿A qué le quiero dar prioridad? Y ojo, si le quiero dar prioridad a esta incomodidad de sentir que me están juzgando y me están observando, la abrazo. Y entonces considero el irme a un lugar más privado, considero el poner un límite a lo mejor cayendo en comprar las papas o no lo sé y no lo recomiendo, pero a veces también se vale. Y esto depende única y exclusivamente de las circunstancias y nadie, absolutamente nadie, los puede juzgar. Si le compraste las papas y sucumbiste hasta al berrinche por no aventarte las miradas, se vale. Busquemos las alternativas para que no vuelva a suceder, para que no se vuelvan a exponer de esa manera y para que si sucede, tengas mejores herramientas para actuar en esa próxima ocasión. Ojo, algo súper importante, no pierdas de vista que las personas van a olvidar la escena, te lo juro. Incluso si te graban y te haces viral, la gente lo va a olvidar. Pero tu hijo o tu hija no va a olvidar cómo lo hiciste sentir. Y tú tampoco vas a olvidar cómo te sentiste en ese momento. Entonces, vamos a tomar mejor estas pautas para considerar qué vamos a hacer las próximas veces. Y es que regularte tú y regular a tu hijo o a tu hija no necesariamente significa permitir. Aquí hay un gran malentendido. Regularnos nosotros o regular a nuestros chicos antes de dar una consecuencia o de educarlos en el momento de la crisis no es ser permisivos. Es atender el orden jerárquico, lo que necesitamos hacer. Entonces, esto es sumamente importante porque de esta forma sí podemos ver, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué requiero? ¿Hacia dónde voy? Y acuérdense que programas anteriores también aprendimos a observar
¿Cuáles son los interruptores que detonan las conductas de mis hijos? A veces sí, es el deseo de obtener algo. Entonces, si voy a ir al súper, hago una historia social en donde sepamos y acordemos que solo voy a comprar una cosa. Si esa cosa no puede ser pan o papas, también lo dejo delimitado y lo refuerzo durante todo el camino. Y entonces genero ya las alternativas que me van a ayudar a mantener este límite clara y específicamente. Eso es sumamente importante. Ojo también, mantener la calma ante una crisis sensorial o un desborde conductual no significa dejar pasar todo, ni observarlo hasta que la crisis se le pase, ni contenerlo para que no se lastime. Significa poder decir con claridad, alto, no voy a permitir que te pegues, alto, no voy a permitir que me pegues, alto, no voy a permitir que destruyas el entorno, alto, estás enojado y se vale, respiramos, estoy aquí contigo, vamos a esperar y cuando estés listo hablamos. Y aquí podemos utilizar todas las estrategias que ya no sabemos. Podemos utilizar distracción, podemos utilizar ejercicios de autorregulación, podemos utilizar materiales sensoriales, podemos utilizar sobrecorrección, podemos utilizar lo que hayamos platicado dependiendo de cada uno de nuestros chicos. Y entonces, de esta forma también vamos a saber que la firmeza no necesita gritos, no necesita que nuestros chicos nos contagien de este nivel exacerbado de emociones, necesita coherencia, congruencia y que nosotros los contagiemos a ellos. ¿Cómo? Con nuestra calma, ¿cómo? Con nuestra paz y cómo tomando unos minutos o segundos para regularnos nosotros antes de que todo se nos desborde. Vamos a la siguiente pregunta de nuestra audiencia y es, si espero a que mi hijo se calme para hablar con él, ¿pensará que no hubo consecuencias? Qué delicada, qué fina y qué importante pregunta, porque nos marca muchas cosas. Punto número 1, creo que es una sensación que hemos tenido todos. Las consecuencias son ahora, los sermones son ahora y la educación es ahora. ¿Y qué crees? Que en el momento de la crisis, berrinche, desborde, ¿de qué otra manera quieren que le llamemos? Desregulación sensorial, no te van a escuchar. Su cuerpo está totalmente en estado de alerta. Su cuerpo está buscando huir del depredador, sí, aunque en esta ocasión el depredador sean unas papas que no se compraron en el momento. Su estado de alerta está en conseguir eso que ellos quieren. Sí, por supervivencia. Aunque no lo puedas creer, sí. Y a veces estos desbordes no son porque quiere papas, a veces estos desbordes son porque hay demasiada gente, porque hay demasiado ruido, porque hay demasiada luz. A veces son por cansancio, por sed, por hambre, por sueño o por calor. Y a veces son porque tenían que ser y porque en ese momento llegamos al punto máximo de ebullición emocional. Entonces, hay veces que, híjole, anticipé todo, usé las historias sociales, no me pidió nada, le compré todo antes y aún así se desbordó. Sí, las emociones son poco predecibles y si no, ayúdame a observar las tuyas. Tómate unos minutos y reflexiona en cómo han sido tus emociones y qué tanto te has permitido desbordarte, solo o en compañía. Y entonces, a ver, cuando el cerebro recupera la calma, entonces sí, en ese momento está listo para aprender. En ese momento está receptivo. Y a ver, las consecuencias siguen existiendo. Y ojo, ¿qué pasa si en el momento del desborde emocional le arrebatas las papitas? O en el momento del desborde emocional le dices, pues entonces ya no te voy a comprar tu carnita que te gusta. ¿O qué pasa si en ese momento le dices, pues cuando lleguemos a la casa ya no va a haber Netflix? O ahora no va a haber tiempo de tablet. Lo único que va a suceder en ese momento es que el desborde emocional que ya existía se va a multiplicar. Porque ahora no solamente es la frustración del calor, el frío, la gente, el ruido. Ya, ahora no solo es la frustración de no me quisieron comprar papitas, ahora no es la frustración de yo quería jugar y no estar en el súper, ahora no es la frustración de no me quiero subir al metro, ahora es también la frustración ante la consecuencia. Entonces, ahórrate
ahórrate las batallas. Y si no quieres que esto suceda o que esto se exacerbe, preferimos evitarlo. Preferimos regular primero y educar, acompañar o poner las consecuencias después. Y aquí quiero hacer una pausa también, porque a veces pensamos que poner consecuencias es la venganza o la revancha, y no. Las consecuencias deben de ser lógicas y deben de ser nuestro salto, nuestro trampolín a que esa conducta no se vuelva a repetir. Y tienen que ser nuestro salto a saber qué es lo que tenemos que reforzar en la conducta inversa, la cuestión contraria, qué queremos que sí pase si logra nuestro niño o nuestra niña regularse en algún escenario. En eso nos tenemos que enfocar. Y entonces, la diferencia es que ahora el aprendizaje va a quedar más sólido, más sustentable, no solamente es el castigo, y tenemos el orden correcto. Primero regulamos y después ponemos las consecuencias adecuadas. Vámonos a nuestro siguiente bloque, que es, la frase que voy a usar me parece que ilustra perfectamente y casi que con esto nos podemos ir. Los niños toman prestada nuestra calma. Tómate un minuto para pensar en esta frase. Los niños, nuestros hijos, porque no necesariamente son niños, a veces son jóvenes o adultos, toman prestada nuestra calma. ¿A qué te suena? Déjame en comentarios. ¿Qué significa que nuestros niños tomen prestada nuestra calma? Que en el momento de nuestra desregulación, a partir de cómo nos vean a nosotros, ellos van a continuar a aminorar o a terminar su crisis. Y ojo, esto tiene que ser de una manera muy, muy, muy genuina. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos muy tranquilos, pero con la mandíbula trabada, estamos muy tranquilos, pero temblando del coraje, estamos muy tranquilos, pero queriéndonos arrancar el cabello, estamos muy tranquilos, pero a dos de explotar, nuestros chicos lo perciben. ¿Por qué? Porque el enojo y todas las emociones son un intercambio hormonal. Seguramente has oído por ahí que los perritos huelen el miedo. Bueno, los seres humanos también olemos las emociones. Hueles a enojado. Yo recuerdo tanto un niño pequeñito en un kinder regular, apenas estaba haciendo mis prácticas, era estudiante, habrá sido por allá del 2006, 7 u 8. El caso es que llegó y me dijo, hueles a miedo. Bueno, me pasó esa y me pasó cuando estaba embarazada, que me dijo, hueles a bebé. Otro alumno, no fue el mismo, fue otro alumno, era un alumno mucho más grande y me dijo, hueles a bebé. Bueno, yo me puse de mil colores y no sabía dónde meterme porque yo sabía que estaba embarazada, pero en ese momento ni mi mamá lo sabía porque estábamos esperando pasar el primer trimestre. Hueles a bebé. Todo somos intercambios hormonales. Otra que seguramente han oído es el intercambio de, ¿cómo se llaman estas hormonas del enamoramiento? Feromonas. Hasta perfumes venden de feromonas. El olfato es una herramienta poderosísima. Es de eso a que la usemos hay una gran diferencia. Pero las emociones son un intercambio de hormonas. Entonces, si tú estás genuinamente enojado, sobresaturado, desbordado, tu hijo o tu hija lo va a percibir. Y más si tiene una hipersensibilidad a estas cuestiones. Entonces, ojo ahí. Porque si no estás tranquilo y estás enojado, se va a percibir. Entonces, prefiero que te tomes 3 a 5 segundos, minutos o lo que requieras para recuperar tu calma y entonces acompañar a que los dos escalen como si fuera competencia. Mejor prevenir que lamentar. Existe un concepto muy importante aparte de la calma que hablábamos hace rato, la corregulación. Y esto también lo podemos hacer a la par. Estoy enojada, estoy perdiendo la neutralidad, dame un momento para calmarme. Vamos a calmarnos juntos, vamos a respirar, vamos a apretar un squishy, vamos a extender y a soltar, a jalar y soltar una liga. Vamos a acostarnos en el piso, vamos a oler algo rico, vamos a buscar colores, esa sería distracción. Vamos a calmarnos y después nos platicamos. Los niños
jóvenes y adultos, y nosotros aprendimos a regularnos porque alguien se reguló con nosotros o porque aprendimos a observar la forma en la que alguien más se regulaba. Y entonces con el tiempo generamos estrategias. Nuestra calma o la calma de nuestros papás o la calma de nuestros abuelos funcionó como catalizador a nuestras reacciones de hoy. Este préstamo la convertimos en una habilidad propia. Este préstamo lo convertimos en nuestros recursos actuales. Y este préstamo que tomamos de nuestros papás o nuestros cuidadores, abuelos o quien se haya hecho cargo de nuestras emociones en la infancia y adolescencia, es lo que vamos a usar con nuestros hijos y con nuestras hijas. No significa que nosotros nunca perdamos la paciencia. Significa cómo reaccionamos en esos momentos. Cómo reaccionamos nosotros ante la frustración, ante el enojo, ante la tristeza, ante la ira. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos mete alguien en el tráfico? ¿Cómo reaccionamos cuando perdemos un billete? ¿Cómo reaccionamos cuando no tenemos la razón? ¿Cómo reaccionamos cuando hablamos de política, de religión o de partidos de fútbol? ¿Cómo reaccionamos cuando se muere un familiar? ¿Cómo reaccionamos cuando estamos en la euforia total? Creo que a mí me pasa mucho. A mí la euforia me rebasa. Y reír sin control y la emoción exacerbada me lleva a parecer borrachita. El intercambio hormonal que genera en mí, el exceso de alegría, que en este caso es la euforia, me lleva a perder el control. Las emociones no son buenas ni malas, pero cómo aprendemos a gestionarlas hace la total diferencia en nuestra vida. Y vamos a también otro punto importante que aquí se me estaba olvidando. También podemos enseñar y aprender cómo reparar. Porque, a ver, nos vamos a seguir enojando. Vamos a seguir perdiendo la paciencia. No porque seamos adultos dejamos de hacer berrinches, pero también podemos enseñar a nuestros hijos e hijas cómo reparar. Y ojo, decir lo siento no es suficiente. Es, aparte de decirte que lo siento, es punto número 1, decirme qué sientes. Ya le di al micrófono. Decirme qué sientes. Me siento avergonzado, me siento triste, me siento decaído y cómo te ayudo, qué puedo hacer por ti. Entonces eso es sumamente importante y seguramente eso lo veremos a mayor profundidad en otro programa. Pero vamos con nuestra tercera y última, creo que sí es la última, espero no estar diciendo mentiras, pregunta de la audiencia. A veces soy yo quien termina llorando después de un conflicto con mis hijos. ¿Eso les hace daño? Eso te hace humano. Me ha pasado y de verdad se siente requete feo. Y me ha pasado no necesariamente por perder el control. Me pasa porque me siento vulnerable. Me pasa porque también hay comentarios que me encienden botones. Me pasa porque me siento frustrada. Y a veces permito que me vean y a veces no. Y si tú enseñas adecuadamente la empatía, seguramente tus niños o tus adolescentes sabrán cómo reaccionar. Pero lo que más enseña no es nunca equivocarnos, porque entonces nuestros hijos van a crecer con una carga gigante sobre sus hombros y el día que se equivoquen, porque te garantizo que va a pasar, el que no hayas dejado a tus hijos ver cuando te equivocaste ni verte vulnerable, no quiere decir que no te equivoques, ni quiere decir que ellos no se vayan a equivocar, pero el día que se equivoquen no lo van a tolerar. Se van a frustrar y se van a asustar porque van a creer que eso no es normal. Y entonces lo importante aquí es mostrar cómo se reacciona, cómo se gestiona y cómo se repara. La reacción inicial es importante, pero esa, les voy a decir algo que a lo mejor no pensaban oír de Miss Angie. Esa a veces es incontrolable. La reacción inicial a veces es imparable, pero la gestión de esa reacción sí la podemos modular. Y la reparación de la reacción, la gestión y lo que ocasionó en la tercera persona también. Entonces podemos decir, perdón por haberte gritado, podemos decir, yo también estoy aprendiendo, porque a ver, la mamá que eras ayer, hoy evolucionó para el niño que creció. La mamá que llevabas 8 años siendo, ¿qué crees? Tuvo que evolucionar para ser la mamá de un preadolescente. Y la mamá de un niño de 12 años lo mismo, y la mamá de un adolescente o de un adulto joven de 18 o 20 también evoluciona.
Entonces, ¿qué crees? También estás aprendiendo. ¿Y qué crees? Que esto no tiene nada que ver con si eres primeriza o no. Porque de un hijo al segundo, al tercero, a un diagnóstico, cambia por completo. Dices, Dios, pero si con esto me funcionaba perfecto con mi primer hijo y con la segunda, tercero, no me funciona porque son diferentes personas. Porque no necesariamente estamos hablando de la misma circunstancia. Y te voy a decir una cosa, porque no tenías la misma edad, ni física, ni emocional, ni hormonal, cuando educaste a uno que cuando educaste a otro, a menos que sean gemelos y ni así. Entonces, todos estamos en constante evolución. También podemos decir, no fue la mejor manera de hablarte, estaba enojada, estoy enojada. A ver, yo les hablo a mis hijos cuando estoy enojada. Alto, ya no. Esto ya no lo voy a tolerar. No lo estoy agrediendo, no le estoy faltando al respeto, pero estoy marcando un límite. Y un límite que no estaba puesto, pero que es claro, es estoy molesta. Y puedo decir estoy molesta por algo que sucedió en la dinámica familiar, pero también estoy molesto o molesta por alguna otra situación en el trabajo. Y ¿sabes qué? Que esta conducta o esta acción me detonó. También se vale. Porque de esta forma vamos a lograr que nuestros hijos o nuestras hijas a lo largo también nos digan, reaccioné así porque tuve un mal día en la escuela. A mí me ha pasado que se suben al carro y de pronto, ay, ¿cómo te fue? Pasamos y en la plática me avientan unas contestaciones que dices, hola, pues ¿qué rompí? Y entonces ya cuando vas avanzando en la conversación y cuando vas viendo el desborde o el tuve un mal día o peleé con mi amiga. A veces no, un mal día no necesariamente es me regañó la Miss, reprobé una materia, es me peleé con mi amiga. Discutimos en el recreo, no lo resolvimos. Es me tropecé, me vieron y se burlaron. Es el lunch sabía mal. Es me tiraron el lunch con un balonazo. Historia verídica. A veces un mal día no necesariamente es un regaño o es algo que para ti pudiera o no serlo y no vamos a minimizar. Porque lo que para un niño o niña es un mal día y puede ser, se me perdieron mis estampitas del mundial, para ti puede ser, ay, o sea, no es la hipoteca o no es el salario de 30 empleados o no es todo a medida. No vamos a minimizar ningún estado de ánimo. Y pedir perdón no nos hace perder autoridad. Eso es bien importante, nos hace modelos emocionales. Nos hace modelos de una responsabilidad emocional. Y vamos a hacer una reflexión, que ya se nos está acabando un poquito el tiempo. Nuestros hijos no necesitan adultos perfectos. Es más, voy a cambiar la frase. Nuestros hijos lo que menos necesitan son adultos perfectos. Necesitan adultos emocionalmente disponibles, que puedan decir, estoy enojado, estoy enojada, sin herir, sin lastimar. Que puedan decir, necesito un momento sin abandonar. Que puedan decir, me equivoqué, sin avergonzarse. Y que puedan decir, lo siento, sin minimizarse, porque esto también es regulación y corregulación emocional. Platícame en los comentarios, ¿alguna vez te has sentido en este punto de decir, necesito un minuto, o de decir, estoy molesto, o de decir, ¿hacia dónde vamos? Platícamelo, déjamelo en los comentarios y vámonos a la dinámica de mi botón rojo, mi trigger, mi detonante. Vamos a completar la siguiente frase. Lo que más me hace perder la paciencia con mi hijo es, te la dejo nuevamente, lo que más me hace perder la paciencia con mi hijo es, ¿qué? ¿Que me ignore? ¿Que no me obedezca a la primera? ¿Que me grite desaforadamente? ¿Que se autoagreda? ¿Que me agreda física o verbalmente? ¿Que pelee o que discuta con su hermano? ¿Que haga berrinchazazo en público? ¿Que responda de mala manera? ¿Que aviente cosas? Ya no me quiero ir. Déjame tú en los comentarios qué es tu botón rojo a la hora de educar. Y juntos, ya que me dejen sus comentarios, juntos vamos a ver y a tratar de analizar qué es lo que crees o qué es lo que requerimos en ese momento para recuperar la calma. Porque esto cambia completamente la conversación. Y esto no lo podemos adivinar. Y una mamá me decía a modo de broma, ¿qué es lo que necesitas en ese momento del botón rojo para
regularte, cambiar de hijo. ¿Pero qué crees? Que eso no es viable, al menos no en ese momento. No creo que no es viable en ninguna circunstancia. Pero, ¿qué podemos hacer y cómo podemos centrarnos en nosotros para corresponsabilizarnos y corregularnos en ese momento de crisis absoluta y total? Y vamos a hacer un pequeño corte de este temazo maravilloso que tenemos, porque les quiero platicar de nuestro curso de verano, y es que estamos a punto de iniciar. El 27 de julio del 2026 inicia nuestro 17º curso de verano. Y ahora tenemos 4 programas para la población que tenemos el honor de recibir en Educación Especial Más. Tenemos para los chiquitititos exploradores creativos, tenemos para los medianos, que también entran en exploradores creativos, pero también tenemos para jóvenes y adultos que lo que quieren en el verano es ir a pasear y a conocer museos con exploradores urbanos. Y tenemos también de habilidades sociales, de interacción social, de todo lo que se requiere para echar relajo y que no sea el típico curso de verano para adolescentes y adultos en donde vengan a hacer manualidades, sino aprender un mundo nuevo. Y también tenemos espacio sensorial. Espacio sensorial es amplio, está dividido en grupos, es un solo programa dividido en varios rubros, para pequeñitos de 3 a 8 años, para más grandecitos de 8 a 16 y para adultos de 16 a 35 años. Pero ojo, este programa Espacio Sensorial va dirigido específicamente a aquella población que tiene grandes niveles de apoyo en control de su interés, en autorregulación emocional, sensorial, conductual, en comunicación, en socialización, en autonomía. Este espacio es para ustedes. Y por último, tenemos, ya se me olvidó, creadores, déjenme me acuerdo. También tenemos Creadores con Causa. Este programa va dirigido a niños y jóvenes que no han tenido un contacto directo con la discapacidad, o también, ¿por qué no?, a los hermanos, a los primos, a los vecinos que no conocen mucho sobre discapacidad o mucho sobre inclusión, sobre accesibilidad. Y en este espacio queremos invitarlos a hacerse socialmente responsables y aprender sobre estos términos de una manera que estoy segura que les va a encantar. ¿Cómo? Por medio de un podcast y por medio de un programa de YouTube en donde se convertirán en Creadores con Causa. No se lo pierdan, y si saben de alguien, ayúdanos a compartir y ayúdanos a darle like para que llegue a más personas. Y por último, vámonos a nuestro tip del día. Antes de corregir a tu hijo, haz una pausa de 5 segundos y pregúntate tú: ¿quiero reaccionar? ¿Quiero educar? ¿Quiero regular? ¿Qué se necesita de mí en este momento? Porque de ahí depende mucho hacia dónde nos vamos a ir. A veces es inminente educar, a veces nos tenemos que enfocar en autorregularlo a él, pero a veces también tenemos que enfocarnos en autorregularnos nosotros. Y entonces, esta pequeña pausa puede evitar palabras de las que después nos arrepintamos, puede recordarnos que los niños jóvenes que están a nuestro cargo están aprendiendo de nosotros y están aprendiendo también a resolver en estos momentos y están aprendiendo de nuestra solución de conflictos para ellos resolver más adelante. Y bueno, pues hoy aprendimos que educar no significa que nunca perdamos la paciencia. Significa reconocer cuando la estamos perdiendo y actuar en ese momento. Y sobre todo, decidir volver a la calma antes de explotar. Nuestros hijos no necesitan un adulto que jamás se equivoque. Necesitan un adulto que les muestre transparentemente las emociones a la hora de educar. Ojo, los adultos también sentimos. Poner un límite con respeto, con firmeza y con continuidad en tiempo nos va a ahorrar muchos factores. La próxima vez que tu hijo pierda el control, tienes más herramientas para acompañarlo y acompañarte tú también. Mi nombre es Mariangi Silveira. Ha sido un gusto y un placer estar con ustedes en Toma mi Mano. Muchísimas gracias a los que hacen posible este espacio y nos vemos la próxima semana. Toma mi mano, vamos a hacerlo bien, que la vida es más bonita cuando la compartes bien. Toma mi mano.
aquí estamos.